¿Consideras que la electrónica es difícil de entender y aprender? Pues te equivocas, porque en este video te mostraré lo contrario. Empezamos con un gran análisis técnico paso a paso del circuito propuesto, diagramando a mano alzada para tu aprendizaje. Y finalizamos con 4 pruebas técnicas en donde te demostraré por qué la electrónica es muy fácil y amena de aprender. Así que, ¡empecemos! Muchas personas aquí en mi canal de YouTube, muchos suscriptores, siempre me preguntan que para ellos es difícil entender la electrónica y aprenderla. Y mi respuesta siempre es la misma, que depende mucho de la pasión que le puedas poner en el aprendizaje de electrónica y sobre todo de la persona o del profesor que te enseña. En este video te voy a demostrar y les voy a demostrar que realmente no es difícil de entender la electrónica siempre y cuando le pongas la pasión, esa fuerza, esa energía que deseamos conocer siempre, los más mínimos detalles de electrónica, basados en los fundamentos técnicos, teóricos y prácticos. Y para ello, en este video vamos a hacer el más simple introductor de encendido on-off con compuertas NAND. Al hablar de compuertas NAND, estamos hablando de electrónica digital, es decir, vamos a fusionar, vamos a unir la electrónica digital con componentes discretos, incluso con componentes activos. En este caso, un MOSFET, y con componentes discretos estamos hablando de pequeños pulsadores e incluso 2 resistencias. La verdad que es un proyecto muy sencillo, fácil de entender y con pocos componentes, como siempre lo he dicho. Ojo con el detalle, el circuito no es mío, es un circuito que lo encontré y me pareció muy pero muy sencillo para que lo puedan entender. Le hice algunos cambios que es lo que vamos a explicarles a partir de este momento. Para ello vamos a empezar diagramando a mano alzada, como siempre lo he hecho, con lapicero y una regla, y vamos a empezar en este caso utilizando una compuerta NAND. Para este caso vamos a usar un circuito integrado, el CD4011, que es un circuito integrado CMOS que constituye internamente con 4 compuertas NAND. 4 compuertas NAND. Aquí en la parte derecha les estoy dejando el diagrama de los pinouts de este circuito integrado, que es muy sencillo de entender. Es más, lo hemos usado ya en otros proyectos. 4 compuertas NAND. Solamente para este pequeño proyecto y significativo vamos a usar las 2 primeras, la compuerta 1 y la compuerta 2. Ok, vamos a empezar diagramando el circuito integrado, sobre todo las 2 compuertas. Y lo importante aquí que este circuito integrado es un circuito integrado CMOS que se caracteriza por que trabaja desde 3 a 20 voltios. Para este proyecto vamos a usar solamente 12 voltios de alimentación, está dentro del rango. Y lo más importante aquí es que cada salida de esas compuertas NAND, cada salida tiene un componente buffer, es decir, un pequeño amplificador de corriente que fácilmente podría excitar a cualquier MOSFET o incluso a cualquier dispositivo como driver. Vamos a empezar entonces diagramando las 2 compuertas NAND de este CD4011 y vamos a empezar por acá. Vamos a hacerlo así, más sencillo, por acá. Ponemos la primera compuerta NAND, ahí. Ya sabemos que una compuerta NAND es una AND invertida con un círculo a la salida que denota obviamente la negación. Acá el pin de entrada y finalmente aquí el pin de salida. Esta es la primera compuerta NAND. Ahora vamos a poner la segunda compuerta NAND por acá abajo. La verdad que cuando hablamos de electrónica digital, que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube con varios videos de electrónica digital, es muy sencilla de entender y hoy día vamos a demostrar eso realmente con un proyecto fácil de entender, fácil de aprender y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores aquí en mi canal de YouTube. Acá tenemos las 2 entradas de esta compuerta NAND. Vamos a poner en la compuerta 1. Recuerden que este circuito integrado, el CD4011, tiene 4 compuertas NAND, cada compuerta NAND de 2 entradas, ¿no? 2 pines de entrada y un pin de salida. Aquí tenemos, para este caso tenemos el pin 1, les estoy ahí poniendo los pines, pin 2, la salida es el pin 3, es la primera compuerta, y para el caso de la segunda compuerta, aquí en este caso la salida es el pin 4, ojo con el detalle, la entrada 5, el pin 5 y la otra entrada el pin 6. ¿Ok? Así de simple. Entonces, para polarizar de una manera adecuada estas compuertas NAND, lo que yo voy a hacer es empezar primero utilizando una resistencia en pull-up, aquí, una resistencia en pull-up con el pin 1
hacia BCC. Ya hemos hablado ampliamente acerca de las resistencias en modo pull-up. Igual en este video se los voy a explicar para que más o menos entiendan cómo funciona una resistencia pull-up hacia BCC. Y este otro pin, o mejor dicho este otro punto, va conectado hacia tierra a través, en este caso, de un botón pulsador normalmente abierto. Aquí vamos a poner un botón pulsador normalmente abierto, que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Este es un botón pulsador normalmente abierto. Acá está la unión. Ese es por un lado. Para la otra entrada, la entrada 6, vamos a usar igual otra resistencia de la misma manera en configuración pull-up. Vamos a ponerlo por acá. Acá el cable en bypass, que no se une. Y finalmente otra resistencia en pull-up hacia BCC. Y baja finalmente a otro interruptor en serie, en este caso otro botón pulsador. Aquí. Acá está el otro botón pulsador. Y finalmente estos dos contactos, estos dos puntos de conexión se unen hacia tierra. Lo vamos a ver luego. Acá tenemos la otra resistencia. Para este caso, ambas resistencias es de 1 mega. Ojo con el detalle, 1 mega ohmio. Acá está la unión. Acá tenemos el primer interruptor, el switch 1. Acá tenemos el otro interruptor, el switch 2. Son interruptores, botones pulsadores, push button. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Las partes superiores de la resistencia van conectadas a BCC, que lo vamos a poner por acá. Acá a la izquierda vamos a conectar nuestra fuente de alimentación y, como lo hemos dicho, estamos hablando de tecnología CMOS que puede trabajar desde 3 a 20 voltios, incluso puede trabajar con 5 voltios. Para este caso lo vamos a hacer trabajar con 12 voltios con nuestra fuente de alimentación, en este caso una pequeña batería de 12 voltios. ¿Ok? Aquí ponemos el símbolo de la batería. Muy importante tener en cuenta el concepto de los símbolos en electrónica, y si no conoces muchos acerca de los símbolos, te invito a que puedas ver uno de mis videos muy pero muy extenso, uno de los videos más extensos que he hecho acerca de los símbolos más usados aquí en electrónica, que también está aquí en mi canal de YouTube. Acá tenemos el pin positivo, el ánodo, el cátodo de la batería, y para este caso vamos a usar una batería de 12 voltios. ¿Ok? El más y el menos arriba, la resistencia en pull-up. Después voy a explicar un resumen rápidamente qué es el pull-up. Y aquí a la salida vamos a ver cómo van conectadas los pines a la entrada y a la salida. Aquí a la salida el pin 3 de la primera compuerta lo voy a conectar directamente a la entrada del pin 5 de la otra compuerta. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Muy pero muy simple, así. Y finalmente
la salida del pin 4 lo voy a conectar a la entrada del pin 2. Acá. A decir verdad, acá hay un bypass, ¿no? Acá no hay punto de conexión. Ok. Acá hay una conexión. Y la salida del 4 va conectado al pin 2. La salida del 3 va conectado al pin 5. Y finalmente esta salida, que es la salida principal, va a ir conectado, en este caso, a un dispositivo de control, en este caso el driver, que para nuestro caso vamos a usar, para la redundancia, técnicamente hablando, un MOSFET. Pueden usar cualquier tipo de MOSFET. Yo voy a usar el IRF 540 que tenía a la mano. Pueden usar cualquier MOSFET, el IRF 530. A decir verdad, pueden usar cualquiera de ellos. Yo voy a usar el IRF 540, como les he dicho. Es un MOSFET de canal N. Y este punto, el surtidor, va a ir conectado a tierra. El gate, el dry, el source, el surtidor conectado a tierra, la compuerta, el gate en este caso el IRF 540, la compuerta va conectada a la salida 4 de la segunda compuerta NAND, y finalmente el drenador va conectado a la carga. ¿Ok? En la carga, en primera instancia, vamos a ampliar aquí la conexión de la alimentación, de la fuente de alimentación, el positivo. Acá hay una unión, acá hay otra unión. Vuelvo a repetir, aquí hay un bypass. La salida 4 va conectado a la entrada del pin 2 de la primera compuerta. Y aquí, en esta parte, vamos a utilizar un diodo LED como carga. Vamos a usar tres tipos de cargas, ¿no? En primera instancia, voy a conectar un diodo LED. Simplemente un diodo LED. Como estamos hablando de 12 voltios, necesitamos una resistencia limitadora de corriente, y voy a usar una resistencia, como siempre he dicho, en este caso, una resistencia de 1K. 1K. Esta va a ser nuestra primera carga. Nuestra segunda carga va a ser un buzzer de 12 voltios, y nuestra tercera carga va a ser en este caso, un relé, ¿no? Vamos a usar primero, para esta primera explicación, va la redundancia, de un diodo LED de 5 milímetros convencional, para este caso un diodo LED rojo, que lo vamos a ver luego en la práctica. ¿Ok? Esto es todo lo que necesitamos para este pequeño proyecto, el más simple interruptor on-off con compuertas NAND. ¿Ok? Vamos a empezar a partir de estos momentos, ya hemos hecho el diagrama, vamos a empezar a partir de estos momentos con el análisis técnico. Y para ello voy a usar un lápiz y un borrador para poder explicar el funcionamiento de este circuito, pero muy sencillo, teniendo en cuenta lo que ya conocemos de las compuertas lógicas, de las compuertas NAND, con los unos y los ceros. Y bien, antes de continuar, algo importante tener en cuenta: la alimentación de este circuito integrado. Para la alimentación necesitamos obviamente VCC, en este caso es VDD y VSS, los pines de alimentación. Vamos a conectar aquí. Aquí va el pin 14, que es VCC o VDD, como quieran llamarlo en el caso de CMOS, y VSS para el caso de tierra. Caso de tierra, aquí. Este es el pin 7. Ok, estamos listos entonces para empezar. Lápiz y borrador, y vamos a empezar con el análisis técnico. Como carga, un diodo LED con una resistencia de 1K. En carga, con este MOSFET IRF 540. Como estamos hablando de electrónica digital, estamos hablando de unos y ceros, ¿no? Cuando hablamos de unos y ceros, estamos hablando de niveles lógicos
en tecnología TTL entre 5 y 0 voltios, ¿no? 0 voltios, una alimentación, el 1 lógico, ¿no? El 1 lógico acá se mantiene por un lapso de tiempo y el 1 lógico que cae y luego 0 lógico, ¿no? Eso ya lo hemos visto muchas veces. Acá 0 y aquí es un 1 lógico. Pero como estamos hablando de una alimentación de 12 voltios, hay que tener en cuenta el nivel de voltaje del 1 lógico. En este caso vendría a ser la fuente de alimentación. Por lo tanto, cuando el nivel de corriente pase a un 1 lógico, estamos hablando de 12 voltios. Cuando suba a un 1 lógico. Cuando cae a un 0 lógico, estamos hablando de 0 voltios. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle para el análisis. Entonces, para que este MOSFET funcione en la zona activa, o el detalle, funcione en la zona activa, es decir, para que yo pueda hacer circular una corriente del drenador hacia el surtidor, yo necesito un voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor, como siempre lo hemos dicho, entre 5 voltios, un voltaje superior a 5 voltios hasta 20 voltios. Lo ideal es un voltaje superior a 10 voltios para que tengas una buena cantidad de corriente que circula desde el drenador hacia el surtidor. Como estamos hablando de 12 voltios, estamos hablando que el voltaje VGS a la salida aquí del pin 4, que está en modo buffer, como lo he hecho con un amplificador de corriente, buffer es un amplificador de corriente, va a permitir excitar de manera adecuada la compuerta con respecto al surtidor, y al ser un 1 lógico acá, si acá tengo un 1 lógico, yo voy a tener un nivel de voltaje VGS de 12 voltios. Entonces, más que suficiente para lo que yo necesito para activar a este MOSFET. Entonces partamos de ese detalle muy sencillo, que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, cuando hemos hablado ampliamente acerca de los MOSFET, canal N o incluso canal P, y también de los IGBT, que también les invito a que puedan ver aquí en mi canal. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de los niveles lógicos y de voltaje VGS de la compuerta, entonces yo para poder excitar este diodo LED y se encienda, yo necesito hacer circular una corriente de dry al surtidor hacia tierra, siempre y cuando exista un voltaje de compuerta al surtidor llamado VGS entre 5 y 20 voltios. Es decir, cuando hay un 1 lógico acá, el MOSFET se va a activar y va a encender el LED. Entonces ese es el primer punto común, el punto a tener en cuenta. Cuando yo conecto la alimentación de 12 voltios continuos DC, el LED va a estar apagado en primera instancia, porque si el LED está apagado es porque aquí existe un 0 lógico. Partamos de eso, 0 lógico. El LED apagado, no existe corriente de drenador al surtidor y por lo tanto el voltaje VGS es 0 voltios y es un nivel lógico. Ya no hablemos de voltaje, ni de 12 ni de 0, estamos hablando de niveles lógicos, 0 y 1, porque estamos hablando de compuertas digitales. Entonces el 0 es 0 voltios y el nivel lógico 1 es 12 voltios. Si yo enciendo la alimentación y el LED está apagado, es porque aquí tengo un 0 lógico en el gate. Al tener un 0 lógico en gate, tengo un 0 lógico a la salida de la compuerta 2, el pin 4. Este 0 lógico va a ir aquí, en este instante de tiempo, ¿no? Viene por acá. Y algo importante a tener en cuenta, acá tengo una resistencia pull-up con el pin 1 de la primera compuerta. Una resistencia pull-up es una resistencia que se conecta pull-up, el up viene hacia arriba, pull-down es resistencia hacia abajo. Pull-up es una resistencia que está conectada desde este punto hacia BCC. Cuando hablamos de una resistencia pull-down, es una resistencia que está conectada de aquí hacia tierra. Pero aquí es pull-up. Y se utiliza para mandar un pin y no dejarlo al aire, un pin hacia una fuente de alimentación. En este caso BCC. Y este pin 1 de esta primera compuerta está con una resistencia pull-up hacia BCC de 1 mega ohmios. La resistencia puede ser, como lo hemos dicho, desde 1 mega hasta 10 mega ohmios. Entonces, si este punto está conectado a BCC, entonces aquí tengo un 1 lógico. Lo mismo sucede acá. El pin 6 de la segunda compuerta NAND de este CD4011 está conectado a través de otra resistencia de 1 mega ohmio hacia el punto positivo, y por lo tanto acá también tengo un 1 lógico. ¿Ok? Entonces, empezamos el análisis. Si esta es una compuerta NAND, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, la salida es un 1. La compuerta NAND, ya. De eso ya hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Toda cantidad multiplicada por 0 en una compuerta AND
es 0, pero al tener un inversor, la salida es un 1. Este 1 viene por acá y va a la entrada del segundo, la compuerta NAND del pin 5, ¿no? Este 1 viene por acá. Toda cantidad multiplicada por 1 es un 1, pero como está invertida, la salida es 0 y se cumple. Entonces, en esta primera condición, estamos teniendo en cuenta de que estas dos compuertas forman una especie de candado o latch, que en electrónica digital se conoce como flip-flop RS, que también lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, flip-flop RS. Si deseas aprender más acerca de los flip-flop RS, te invito a que puedas ver un video aquí en mi canal de YouTube. Trataré de dejarte en las tarjetas ese video pero muy significativo, en donde explico ampliamente acerca justamente de estas compuertas NAND, este arreglo con puertas NAND para obtener una pequeña memoria, esa memoria significativa de las compuertas digitales, de los equipos digitales. La memoria básica y fundamental de la electrónica digital justamente empieza aquí con los flip-flop RS. De ahí un conjunto de flip-flop forman una memoria y luego se amplía el concepto. Entonces, si tú conoces el tema de los flip-flop, vas a poder crear memorias digitales. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, acá hay algo interesante a tener en cuenta. Este es un flip-flop RS en electrónica digital, y lo importante es que la salida se retroalimenta a la entrada. Al igual que acá, la salida 4 se retroalimenta a la entrada, y al ser esto un flip-flop RS, cada salida es inversamente proporcional a la otra salida. Si se dan cuenta, acá hay un 1 y acá hay un 0. En otro instante de tiempo, esta salida va a ser un 1 y esta salida va a ser un 0. Son complementarias. Cuando las salidas son invertidas, si acá hay un 0 y acá hay un 1, o acá hay un 0 y acá hay un 1, se dice que son complementarias, se complementan. ¿Ok? O salidas invertidas. Entonces, teniendo en cuenta esto es un candado, un cerrojo de tipo flip-flop RS, entonces siempre voy a tener una condición en que una de las salidas va a ser distinta a la otra salida, como lo hemos explicado. Entonces, cuando yo enciendo, voy a tener esta primera condición, voy a tener un cero lógico acá. Este cero lógico va a ser, ¿debido a qué? A que este cero lógico llega acá, se multiplica con el 1 lógico del pin 1, 1 por 0 es 0, la salida es un 1, este 1 regresa por acá, aquí este otro pin está conectado a un pull-up, a la línea pull-up a más 12 voltios, acá hay un 1 por 1 es 1, al ser invertido la salida es 0 y se cumple la condición. En primera instancia el MOSFET no está activo porque no existe voltaje VGS, recuerden que es cero lógico, y no existe corriente de drenador que circule por el LED, y la resistencia de un K limitadora hacia source, es decir, en este caso hacia el negativo de la fuente, y él está apagado. Esa es la primera condición. ¿Y qué sucede? Aquí viene el análisis del on-off, ¿no? ¿Qué sucede si yo presiono este interruptor? Cierro este interruptor en ese instante de tiempo. Vamos a ver, si yo cierro este interruptor, entonces lo que estoy haciendo es que este pin 6 lo estoy mandando a tierra, a GND, y por lo tanto este pin ya no es un 1, sino es un 0. Solamente lo toco y lo libero, pero ya esta es una memoria, es un latch, es una candada que va a mantener el estado anterior. Si yo presiono, automáticamente entro un 0 lógico acá. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1, y esta salida ya no es 0, sino va a ser un 1 lógico. Ojo con el detalle, un 1 lógico. Al ser un 1 lógico, en ese instante de tiempo que yo presioné sin liberarlo, ojo, este 1 lógico entra o ingresa a la entrada 2, y por lo tanto la entrada 2 ya no va a ser 0, sino va a ser un 1. Este de acá, la entrada 1, sigue siendo un 1 porque está conectado a VCC a través de esta otra resistencia. Entonces 1 por 1 es un 1, la salida es un 0 y se cumple la condición. Ahora es acá un 1, acá es un 0, este 0 regresa por acá, y este punto, la entrada 5 ya es un 1, sino un 0. Y igual, 0 por 0 es 0, la salida es un 1. 1 por 1, 1, la salida es un 0, y tenemos ahora las salidas invertidas. Entonces, al ser un 1 lógico acá, estoy aplicando un 1 lógico, estoy aplicando los 12 voltios entre la compuerta y el surtidor. Es decir, tengo voltaje VGS que necesito para activar este MOSFET, y al tener un 1 lógico acá tengo los 12 voltios VGS y hago que circule la corriente del drenador al surtidor y el LED se va a encender. Y así libere, yo ya este candado se cerró
y se quedó enclavado, ¿no? Es un latch, se conoce en electrónica digital como latch. El término latch en inglés es candado. Ojo, muy importante, si quieres conocer electrónica, muy importante conocer el inglés. El inglés es básico, como siempre he dicho, y fundamental. Si no conoces el inglés, pulgar abajo, estás muerto. Mejor no te dediques a la electrónica tampoco, ni a ninguna otra ciencia. El inglés es fundamental. Entonces, término latch en inglés, candado. El término switch on-off en interruptor encendido-apagado. Hay muchas cosas que tienen que ver con el inglés que es fundamental y necesario. Lamentablemente, así es necesario. Entonces, con este interruptor, así yo lo libere, se mantuvo porque es un candado y se mantiene en esta condición y el LED se quedó encendido. ¿Ok? Hasta ahí el LED se quedó encendido. Es decir, con este interruptor yo hago el on. ¿Y qué sucede si yo quiero apagar? Presiono este otro interruptor y hago el off. ¿Por qué el off? Al yo presionar este otro interruptor, lo que estoy haciendo es que esta entrada 1 ya no la estoy mandando a tierra, ¿no? Recuerden que este es un pulsador normalmente abierto. Al yo cerrarlo, estoy mandándolo a tierra y ya no va conectado a veces sino a tierra. Es decir, estoy haciendo que la corriente circule por acá hacia tierra y este nivel sea cero lógico porque lo estoy mandando a tierra. Por lo tanto, esta entrada 1 ya no es un 1 lógico, no es un 1 lógico, sino un 0 lógico. Ojo con el detalle, aquí empezamos el otro análisis del apagado. Toda cantidad multiplicada, y esta salida es un 1, aquí normal. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Y regresamos al punto inicial. La salida es un 1. Este 1 ingresa, la salida 3 ingresa a la entrada del 5, y esta entrada 5 ya no es un 0, sino es un 1. Entonces esta salida va conectada aquí a 1. Pero yo, en ese otro instante de tiempo, yo ya he liberado este interruptor, ¿no? Este interruptor yo ya lo he liberado, porque primero lo cerré y luego lo liberé. Al liberarlo, nuevamente, esta entrada 6 pasa a un 1 lógico. Entonces, ¿por qué? Porque está conectado nuevamente a la resistencia a BCC. Y 1 por 1 es 1, la salida es 0. En otras palabras, la salida conmuta nuevamente a 0 lógico cuando yo presiono este otro interruptor. No existe voltaje BGS entre compuerta y el surtidor de este IRF540 y el LED se apaga porque no va a existir corriente de drenador hacia el surtidor. En otras palabras, con este otro interruptor, el switch 2, cada vez que yo lo presiono, voy a tener el apagado de nuestra carga. Es decir, con este interruptor enciendo y con este interruptor apago. Como ven, es un análisis muy sencillo, muy básico, teniendo en cuenta lo que ya conocemos y teniendo en cuenta los estados, ¿no? El estado anterior y el estado de la salida. Recuerden que la salida se está retroalimentando la entrada y hay que tener en cuenta ese detalle para el análisis. En un estado de tiempo, va a la redundancia, esta salida va a ser un 1 y este es un 0, y en el otro estado de tiempo, cuando yo activo acá, esta salida 4 va a ser un 1 lógico que va a activar al MOSFET y esta otra salida va a ser un 0. Es decir, son complementarios, haciendo que pueda conmutar este pequeño flip-flop o este latch, haciendo que el IRF540 se active o no se active. Como ven, es un circuito muy sencillo, fácil y práctico. Ahora, esta es una carga muy simple. ¿Qué sucede si yo quiero? Esta es una carga que permite emitir luz, ¿no? Un diodo LED. ¿Qué sucede si yo deseo conectar aquí un pequeño buzzer, ¿no? Vamos a hacerlo así. Yo necesito también poner un buzzer. Lo vamos a ver luego en la práctica. Ojo con el detalle. Todo lo que yo les muestro acá lo vamos a demostrar después en la práctica. Y vamos a poner un buzzer acá, basado en lo que ya conocemos, un buzzer ¿qué sucede si yo hago esto? A la salida, aquí, conecto el buzzer. Un buzzer, en este caso un buzzer de 12 voltios. Obviamente el buzzer tiene
un más y un menos, el más hacia BCC, el menos hacia la salida, en este caso del drenador, ojo con el del drenador del IRF 540. Si yo presiono acá, se prende el LED, hago que circule corriente de drenador, se prende el LED y no solamente ello, se alimenta el buzzer con 12 voltios y el buzzer va a sonar. Si yo presiono acá y libero, se apaga, se desactiva el MOSFET, se apaga el LED y el buzzer deja de sonar. Ok, esa es la segunda prueba que vamos a hacer. Y la tercera prueba, con carga, con una carga mucho más grande, vamos a usar obviamente un relé. ¿Qué sucede si yo necesito poner una lámpara de 220 voltios? Entonces, ¿qué hago? Le pongo un relé aquí. Vamos a hacerlo por acá. No me falta espacio por acá. Vamos a mover el logo hacia un costado para que lo puedan ver con más calma. Voy a ponerle un diodo, el diodo clamping de protección. Igual en paralelo aquí. Vamos a mover el logo. Ok, ahí hemos movido el logo. Y aquí vamos a poner nuestra bobina del relé. Un relé también de 12 voltios. Acá. Salida. Conectado al relé de 12 voltios aquí. El diodo clamping es un diodo de protección, eso ya lo hemos hablado varias veces. Aquí en la salida. Si yo utilizo el relé, ya obviamente no voy a poner un buzzer, ¿no? Está de más poner un buzzer. Solamente les estoy explicando para efectos técnicos y que lo conozcan. Ya lo hemos visto también ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Acá tenemos el interruptor que se va a cerrar a la hora que se active el relé. Y aquí podemos poner obviamente nuestra carga en serie. El interruptor va a ser el contacto del relé, la carga. Y aquí lo conectamos a, en este caso, 220 voltios o 110 voltios. Mucha gente me pregunta, oye, pero tus videos son de 220 voltios. Sí, también lo puedes hacer con 110 voltios aquí. 220 o 110 voltios AC. Y voy a hacer de que cada vez que yo presiono el botón, ya no pongo el buzzer, me presiono el botón, activo el MOSFET, se prende el LED y no solamente ello, circula corriente por la bobina y este contacto se cierra y la lámpara se va a encender. Si yo presiono acá, aplico cero lógico acá por el latch, el MOSFET se desactiva, deja de circular corriente de drenador a surtidor a través del diodo LED. Obviamente no circula corriente por la bobina y el interruptor internamente que tiene el relé se abre y la lámpara se apaga. Obviamente este diodo es un diodo clamping de protección que evita que cada vez que yo apague o desconecte la alimentación se genera una sobrecorriente por la bobina que pueda destruir a la parte electrónica. Como ven, es un circuito muy sencillo, fácil, práctico, sencillo. La electrónica no puede ser difícil, señores. La electrónica es fácil siempre y cuando tengas la pasión y depende de quién te lo enseñe. ¿Ok? En este video hemos visto la parte teórica y como siempre he dicho, no existe teoría sin práctica, así que vayamos a la práctica y vamos a demostrar en la práctica con las tres cargas, el LED, el buzzer y el relé, cómo activarlo a través de dos botones pulsadores. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, las prácticas. Vamos a hacer tres pruebas. Vamos a empezar primero con el diodo LED. Vamos a alimentar también este proyecto con una fuente de 12 voltios, la fuente que siempre uso, esta fuente de laboratorio. Ahí está 12 voltios, pero está apagado. Cuando presione este botón lo voy a encender, 12 voltios. Vamos a conectar el circuito aquí a la derecha. Esto de acá es Arduino Uno original, que ya no lo estoy usando más que todo el Arduino Nano. Esto no lo tengamos en cuenta. Vamos a empezar con la parte del protoboard de este lado. Aquí tenemos el circuito integrado, el CD4011, las tres resistencias, las dos resistencias pull-up de 1 mega, los botones pulsadores, el MOSFET, el IRF 540, el diodo LED y la resistencia limitadora de 1K. Ok, vamos a empezar con nuestras pruebas. La fuente apagada, conectamos el positivo a la alimentación y el negativo a tierra. Aquí, el negativo a tierra, ahí. Conectado todo. Y vamos a empezar con nuestra primera prueba, conectando el LED para que se encienda y se apaga. Luego vamos a conectar un buzzer, en este caso un buzzer de 12 voltios. Ahí les estoy mostrando. Un buzzer de 12 voltios. Tiene un positivo y un negativo, lo vamos a ver luego. Y finalmente vamos a conectar el diodo clamping y la bobina de
en este caso el relé de 12 voltios con su bobina incorporada. ¿Ok? Vamos a verlo eso al final. Vamos encendiendo nuestra alimentación ahí. 12 voltios encendido, hay un consumo de 6 miliamperios, 10 miliamperios, están viendo. La lámpara, en este caso el LED está apagado. Si yo presiono el de la izquierda, en este caso el push button de la izquierda, la lámpara, en este caso el LED se debe encender, y efectivamente se enciende, y el de la derecha es el off, apagado. Nuevamente enciendo, apago, enciendo, apago. Si dejo encendido y apago la fuente, estoy apagando la fuente, no hay un problema, la vuelvo a encender, se enciende, apagado, enciendo la fuente de alimentación, apagado el LED, lo que les hablaba, enciendo, on, apago, off. Hasta ahí hemos hecho la primera prueba, apagamos nuestra fuente. Vamos a continuar con la segunda prueba, teniendo también conectado el LED, vamos a conectar también, valga la redundancia, este buzzer de 12 voltios, ahí están viendo, buzzer de 12 voltios, tiene un positivo y un negativo. El negativo lo vamos a conectar aquí en paralelo. Vamos a ver. Ahí. Y vamos a conectarle el positivo hacia la alimentación, ¿no? Positivo aquí, hacia la alimentación, para que lo alimente con, en este caso, con 12 voltios. Ahí. Solamente para esta prueba se debe encender el LED y sonar el buzzer. Vamos a ver, encendemos nuestra fuente, 12 voltios, on, off, on, off, enciendo, activo el MOSFET, se enciende el LED, corriente de drenador de Triangle Source hacia tierra, se enciende el LED rojo y se activa el buzzer de 12 voltios. Apago, on, off. Ok, vayamos a nuestra última prueba, que es la más importante utilizar. Vamos a retirar el buzzer porque no tiene sentido usar un buzzer y un relé, y para este caso vamos a usar el diodo clamping. Este puede ser cualquier diodo, el 1N4001. Voy a usar el negativo hacia VCC conectado en paralelo con la resistencia, y el diodo LED, es decir, conectado negativo hacia VCC, ahí como están viendo. Y vamos a usar nuestro relé de 12 voltios, que luego lo voy a conectar, este relé de 12 voltios. La bobina, que es la amarilla, los contactos amarilla, VCC, y el otro extremo hacia el negativo del LED. Ahí, por ejemplo, debería activarse la bobina. Encendemos. Se debe activar el relé a la hora que yo alimento o hago en on. Se debe escuchar el clic del relé y el encendido del LED. ¿Escuchan? Apago. Se apagó el relé. Nuevamente enciendo. Escuchen el clic del contacto que se está cerrando del relé de 12 voltios. Escuchen. Y el apagado. Ahí lo estoy liberando. Enciendo. Apago. Enciendo. Apago. Voy a hacer las conexiones con esta lámpara LED de 220 voltios. Pueden usar 110 voltios al relé y hacemos la última prueba. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para nuestra última prueba. He conectado ya el relé con los contactos que se cierran en serie con la lámpara hacia la alimentación. Aquí podemos ver el cable blanco, que es el mellizo, acá conectado a este enchufe para conectarlo a 220 voltios o 110 voltios según tu país. Una línea va conectado al interruptor, que es el contacto que se cierra. Son estos dos contactos, los plomos, se cierran. Luego de ello va a la lámpara cierra el contacto con en este caso el neutro, que es el cable de retorno hacia los 220 voltios. Voy a conectar en estos momentos, la fuente está apagada, ahí están viendo, está apagada, la fuente está apagada, ok. Entonces voy a conectar primero los 220 voltios a la línea de corriente alterna, ahí ya lo conecté. Ahorita está apagada la alimentación, no hay nada, y voy a encender la fuente de alimentación, ahí, 12 voltios, on. Se debe encender el LED y se debe activar el LED y la lámpara encender. Ahí están viendo, off, apagar. Enciendo, apago. Así presione el off, igual es apagado. Enciendo con on, apago con off. Miren el LED,
y se apaga. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción por estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica y deseas apoyar esta labor educativa que vengo haciendo para todos ustedes aquí en mi canal de YouTube, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta, apóyame y podemos hacer que tanto ustedes, mis seguidores, como este canal pueda seguir creciendo juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, y si no recuerdan, les he dejado durante todo el video mis redes sociales, y lo más importante aún, pueden también seguirme. Si no recuerdan mis redes sociales, viendo en la descripción de este video se encuentran todos los enlaces a ellas para que me puedan seguir. También los invito a que se suscriban a mi canal, y lo más importante aún es que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.